Ahora le damos la más cordial bienvenida a la doctora Yolanda López Contreras y le agradecemos su disposición de estar aquí. Muchas gracias, doctora. Quien nos dictará la conferencia titulada Competencia Didáctica Universitaria. Le dice, ¿por qué no hablas sobre la competencia didáctica universitaria? Porque regularmente quienes entramos a una maestría y somos del nivel de educación básica, pensamos que incursionar en un posgrado nos potenciaría o nos potencia para ingresar también a otros niveles, el de la educación superior, por ejemplo. Pero también nos permite como estudiantes, platicábamos en la mañana Rubén y yo, nos permite como estudiantes de un posgrado entender la docencia en el nivel superior. Es decir, ahorita ustedes son alumnos de un nivel que seguramente tienen profesores que son docentes universitarios. Entonces es como de doble dimensión la plática, es para entenderse como alumnos, pero también para entenderse como profesores universitarios o del nivel superior. Entonces, como se titula Competencia Didáctica Universitaria, quisiera empezar reflexionando el primer concepto, competencia. Es muy trillado, ¿verdad? Ya es hasta cansado hablar de lo que es la competencia. Pero más lo que quiero invitarlos a reflexionar es en la esencia del concepto. Así sea de Mario Díaz Villa, de Terrenaud, de Frida, de Ángel, de quien ustedes quieran recordar el concepto, pero los quiero invitar a relacionar la esencia de los elementos que integran el concepto. ¿Cuándo decimos que alguien es competente en la docencia? ¿Cuándo decimos que alguien es competente como secretaria? ¿Cuándo decimos que alguien es competente como alumno? ¿O cuándo decimos que alguien es competente como director? Cuando es, ¿no?, esta parte del ser existe bien identificada, ¿verdad? Cuando las identificaciones de su ser son claras, ¿verdad? Es decir, tiene una configuración identitaria sólida, sabe quién es y los otros saben quién es. Es decir, que a veces confundimos la identidad con lo que yo creo que soy o con lo que los otros creen que soy. Y la identidad es una relación intersubjetiva. Esto quiere decir que una parte es lo que los otros dicen que soy y otra lo que yo creo que soy. Es decir, que a veces confundimos la identidad con lo que yo creo que soy o con lo que los otros creen que soy. Y la identidad es una relación intersubjetiva. Esto quiere decir que una parte es lo que los otros dicen que soy y otra lo que yo creo que soy. O sea, no es fragmentado el asunto, es justo el vínculo de lo que los otros dicen y lo que yo digo. El cruce de esas dos posturas es lo que se es, ¿verdad? Entonces, cuando alguien es competente, esta vinculación tiene que ser coherente. Lo que yo digo que soy, a ver, yo soy buen docente, entonces el grupo sabrá que soy buen docente. Pero si el grupo dice que mal docente es Yolanda, y yo digo que buen docente soy yo, entonces no hay una congruencia. No hace nudo la identidad, no se anudan, ¿verdad? Entonces, el ser está tambaleante, el ser está desestabilizado. No hay claridad en la identidad. Dicen algunos teóricos incluso de la antropología, de la sociología, que el alcoholismo, por ejemplo, es un síntoma de la no configuración identitaria. O sea, por ahí falló algo en la constitución del ser. Y el alcoholismo, como otras adicciones, es un síntoma de querer sostenernos en algo, porque no tenemos un sostén interno. Entonces, así como ese ejemplo, hay una infinidad. Como docentes, tendríamos que identificar los síntomas del no ser. No todos somos, ¿no? Creemos que somos, pero acuérdense, si establecemos esa conexión, habría muchos que no somos, ¿verdad? Otro elemento del concepto de competencia es que también no solo sea buen docente, sino sepa hacer
prácticas docentes, ¿verdad? Y saber hacer cosas en la docencia tiene que ver con dos importantes recuperaciones. No basta con que yo sepa matemáticas, sino también tengo que saber cómo enseñar matemáticas. De tal manera que otra vez hablamos de un nudo más. Fíjense, para el ser hablamos de un nudo, que es lo que los otros piensan que soy y lo que yo pienso que soy, ¿verdad? Para el hacer hablamos de otro nudo o de otro cruce. Lo que sé hacer, el qué del saber y el cómo del saber. Tengo que saber matemáticas para luego también requiero saber cómo enseñar matemáticas. Miren, por ejemplo, en la institución que yo trabajo, en la Universidad Pedagógica, tenemos profesores que son normalistas de origen y ellos sostienen que es más importante saber cómo enseñar matemáticas que saber matemáticas. Pero también tenemos físicos y con formación de ingeniería que dicen: ¿de qué te sirve saber cómo enseñar matemáticas si no sabes matemáticas? Y el pleito es eterno, ¿verdad? Unos defienden que es más importante el saber qué y otros defienden que es más importante el saber cómo enseñar. Pues saber hacer no es ni lo uno ni lo otro, es el vínculo de los dos, ¿verdad? El que realmente sabe hacer, sabe qué y sabe cómo. Saber hacer no es ni lo uno ni lo otro, es el vínculo de los dos, ¿verdad? El que realmente sabe hacer, sabe qué y sabe cómo. A ver, ahí yo cuestionaría, o me cuestionaría, o nos autocuestionaríamos a más de alguno, ¿verdad? O más de alguno nos podríamos cuestionar. Aquellos docentes que decimos: yo sé enseñar todo lo sé enseñar. Pues ya a lo mejor sabemos cómo, pero el qué estaría en duda, ¿verdad? Es muy importante que la didáctica universitaria se centre en líneas de investigación. Si yo me he formado durante años en lo que es la formación de docentes, las prácticas institucionales y sobre todo la investigación educativa, pues entonces mi saber hacer no puede ser de maestra de matemáticas, no puede ser de maestra de español, no puede ser de maestra de ética, tendrá que ser de maestra de gestión, de maestra de investigación, de maestra de formación docente, ¿verdad? Pero no podría hacer todo, porque no tengo la complementariedad del qué y el cómo. Entonces habría que, para ser competente, ser y hacer, pero en este entrecruce que los estoy invitando a reflexionar. Ahora, hay un elemento fundamental que puede ser el obstáculo para el desarrollo de las competencias. Acuérdense que las competencias no se enseñan, se desarrollan. Esto ya está como medio afirmado teóricamente, aunque como todos sabemos, la teoría nunca es acabada. Si ahorita se dice que se desarrolla, mañana se podrá decir que se enseña, ¿verdad? Siempre la teoría es una constitución dialéctica, está en movimiento interminable. Acuérdense, ya los planetas que nos enseñaron en la primaria ya no son. Si las ciencias exactas no son tan certeras, mucho menos las sociales, ¿verdad? Entonces, bueno, hay un elemento que viene a distraer ambos elementos que constituyen la competencia, y es el poder. Pero el poder en su doble acepción, tanto de dominación como de construcción positiva. Regularmente me gusta retomar ejemplos de la vida diaria del ser docente. Una ocasión yo estaba con un grupo de educadoras del Motolinía. Era un grupo de la licenciatura y estábamos trabajando sobre nuevos enfoques, aquellos años donde iniciaba el 2004, el PEP 2004, donde se invitaba a las educadoras a alfabetizar el aula. Ustedes recordarán que este énfasis en que haya, por ejemplo, estas aguas en el salón de clase y que entonces el niño sepa que se llama agua Crispura. Creo que es la primera vez que la veo, ¿verdad? Pero bueno, hasta los niños saben más que nosotros. Y entonces, sin que el niño sepa leer, el niño va a decir, por leer y relacionar su vida contextual con la vida áulica, va a decir: aquí dice agua Crispura.
¿no? Entonces, estamos alfabetizando el aula, trayendo elementos de la vida cotidiana conocidos para que el niño pueda hipotetizar en la lectura convencional. Así aprenden los niños, hipotetizando, es uno de los elementos claves para saber leer y escribir. Pero entonces una educadora me dice, yo entiendo eso, y entonces lleno mi salón de todo lo que tiene que ver con el ambiente alfabetizador. La directora llega en la mañana y me dice, tira toda esa basura hoy mismo. Antes de que te vayas, el salón debe estar totalmente limpio. Es un ejemplo de que la educadora es, ¿verdad? De que la educadora sabe hacer, sabe qué, sabe cómo, pero no lo puede hacer. El poder ahí interfiere de alguna manera. El poder hacer no siempre depende. El poder ahí interfiere de alguna manera. El poder hacer no siempre depende del ser o del hacer. El poder también es una dimensión externa, es una variable interviniente en el proceso del desarrollo de las competencias. Entonces no siempre podemos hacer lo que sabemos hacer y lo que somos, ¿no? Pero ¿cómo siempre podremos hacer? Estando conscientes de cuál es nuestra posibilidad de intervención, ¿sí? A ver, es muy fácil y ha sido histórico el argumento de los docentes, de nosotros los docentes, para afirmar, es que ¿de qué sirve que estudie si no puedo hacer nada nuevo en la escuela? ¿No? Si siempre tengo que acatar las indicaciones arbitrarias del supervisor, del jefe de sector, del jefe del departamento. Estos argumentos de pasillo de algunos profesores por no intervenir de forma innovadora en la práctica docente son recuperados por esa incompetencia, ¿verdad? O sea, si existiera la competencia en su desarrollo profesional, el poder hacer estaría como uno de los elementos más para poder ser docentes, para poder hacer la docencia. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, el poder hacer no depende del exterior. Esta educadora tendría que ser competente para decirle a su directora que está trabajando bien. Si ella limpia el salón y permite que la dominación de la dirección, el desconocimiento de la dirección le impida a ella desarrollar su competencia docente, entonces la educadora no tenía claro el desarrollo de su propio ser docente. ¿Me estoy explicando? El poder es también influido positivamente por aquellos que se desarrollan de manera armónica. Ahora, ¿cómo ustedes como docentes identifican al docente en la competencia? A través de sus desempeños. Nuestra docencia y la docencia de sus docentes se valora, se mapea a través de los desempeños, porque la competencia es invisible, no es tangible, entonces hay que hacerla tangible. ¿Cómo se hace tangible la competencia? A través de los desempeños. Un desempeño docente podría ser, por ejemplo, la modulación de la voz. Un buen docente, una evidencia de su desempeño es aquel que puede manejar la voz, que no grita, que etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, sabemos los docentes que la voz es un instrumento básico del desempeño docente. Otro es tal vez el dominio del contenido, y así podríamos hacer una lista interminable. La mirada. Cuando un buen docente mira a todos los que tienen frente en algún momento a los ojos, es buen docente. ¿Por qué? Porque el alumno sabrá que él está recuperando su atención, aunque sea de pasada. Pero el docente que siempre mira hacia una persona o hacia un punto, tiene una debilidad en la docencia, ¿verdad? Es decir, habrá una lista que todos sabemos, pero eso se valora a través de los desempeños. Hay dos formas de vivir la docencia, con un sentido práctico y como una práctica con sentido. Fíjense, aquellos docentes que llegan y toman lista a 40 alumnos de uno por uno, con nombre y apellido, y platicando con cada uno, y se les acabó la hora 45 minutos que tenían para dar su clase, están haciendo un sentido práctico de la docencia. Están cubriendo un horario laboral, lo menos que se puedan esforzar, ¿verdad?
que el receso se extiende, que la entrada se extiende, etcétera, etcétera, ¿sí? Hay un sentido práctico de la docencia. Hay un sentido práctico de la docencia, pero el desarrollo de las competencias, el integrar el ser, el saber y el poder, tiene que ver con una práctica con sentido. La diferencia entre un sentido práctico y una práctica con sentido es cómo articulamos o no los desempeños docentes. Si los fragmentamos, si sumamos los desempeños, tenemos un sentido práctico de la docencia. Pero si los integramos, tenemos una práctica con sentido. Hace poco puse como ejemplo, y no sé si a algunos de ustedes les tocó, pero lo voy a recuperar nuevamente. Yo tengo 2 secretarias en este momento. Yo creo que cuando tenemos ese contraste de comparación y luego nos dicen, por ejemplo, en la mañana, yo tuve que hablarle, las 2 están juntas, en el sábado las 2 están juntas, y tuve que hablarle a una de ellas para que me hiciera un trabajo que requería de cierta competencia intelectual, académica, ¿no? Entonces tuve que decidir a quién. ¿Cómo creen que es la decisión? Pues cuál es más competente para ciertas cosas. Pero si yo les puedo afirmar que las 2 tienen los mismos desempeños, es decir, una hace extraordinario café, y la secretaria que no haga buen café pues tendrá un elemento negativo en su quehacer cotidiano, si es que a la persona que le apoya le gusta el café. Yo no podría distinguir qué café hizo quién, porque las 2 lo hacen muy bien. Las 2 contestan muy bien el teléfono. Las 2 hacen muy bien los oficios. Digamos que esos 3 desempeños. Una los suma, otra los integra. ¿Cómo sería la evidencia de la integración de los desempeños y de la suma? Bueno, cuando los desempeños son usados para resolver problemas. Por ejemplo, si con la persona que estoy está pasando un conflicto serio, si la charla de una persona conmigo está entrando en una polémica que la secretaria identifica que es necesaria su intervención, ella llega y dice, ¿gusta un café? ¿Cómo se lo traigo? ¿Caliente, frío? Y a la otra persona ya se le olvidó lo que estaba discutiendo. Pero lo más importante es cuando es capaz incluso de tirarle el café para que de plano se le olvide para un buen rato. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, sabe resolver problemas usando su desempeño. Es aquella secretaria que aunque estés, les dice, acaba de salir a una reunión, pero déjame ir a ver si la alcanzo, ¿no? Y entonces ya te pregunta, ¿es fulano de tal? ¿Cómo ve, maestro? Porque yo sé que a lo mejor todavía no tiene el oficio que le iba a entregar. Y ¿sí me estoy explicando? Es decir, sabe usar el teléfono para resolver problemas de quien apoya. No solo lo contesta, piensa, interviene, transforma en el teléfono. Pero hay quien, aunque le acabes de decir, antes de llamarme, pásame quién es, a qué es, etc. Ya cuando te lo pasó, ya no está ni la secretaria de la persona, ya está él directamente, ¿no? Sí, y los 3 tienen exactamente los mismos desempeños. Entonces, para una secretaria, el secretariado es una práctica con sentido, ¿sí? Sabe para qué está ahí. Y para la otra, a las 3 se va, ¿verdad? Y ya se acabó y la contestada del teléfono no tuvo sentido para ella. ¿Se dan cuenta? Qué interesante. Yo les preguntaría ahora, con esta fragmentación de elementos que he hecho del concepto de competencia, es muy sencillo identificar a aquel docente que tienen enfrente como alumnos en su nivel de desarrollo de competencia. Es muy sencillo ubicarse a ustedes en su desarrollo de la competencia docente, si hacemos toda esta desarticulación. Es muy sencillo ubicarse a ustedes en su desarrollo de la competencia docente, si hacemos toda esta desarticulación. Entonces, hay indicadores del desarrollo de la competencia docente, pero este indicador tiene que tener 4 características. Tiene que poderse medir, poderse observar
poderse preguntar y poder inferirse. Un indicador de logro de la competencia docente, entonces, es medible, observable, transferible y, sobre todo, preguntable. ¿Sí? Nuestro hacer cotidiano es posible de medirse, claro que sí. Es posible de observarse, claro que sí. Es posible de inferirse, claro. Y es posible de preguntarse. Son los 4 indicadores de logro, ¿sí?, de un cierto nivel de desarrollo de competencia. En algunos casos existen datos duros, en otros son datos de apreciación. Algunos entonces se medirán y otros se inferirán, ¿sí? Pero vamos por esas 4 indagaciones, ¿no? Ahora, en la docencia universitaria también existe un triángulo interactivo entre el alumno, el profesor y el contenido. ¿Cuál es la diferencia con el nivel de educación básica entonces? También hay un triángulo interactivo entre el alumno, contenido y profesor. Una diferencia importante es la edad de los estudiantes. Otra diferencia importante es la edad del profesor, si estamos hablando sobre el mismo indicador. Y otra, pues, es el tipo de contenido, ¿verdad? Entonces, el tipo de contenido, la edad, las culturas, la disciplina, son diferenciaciones, digamos, claras, evidentes, que hacen a una docencia diferente. Sí, vamos a ir viendo entonces algunos de sus elementos. En la docencia, en la didáctica universitaria, hay una estructura didáctica, como la hay en preescolar, como la hay en primaria y como la hay en secundaria. Pero también hay una estructura didáctica general para cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ustedes creen que habrá una estructura didáctica diferente o es una decencia? Es una decencia, ¿verdad? O sea, hay un proceso de enseñanza y hay un proceso de aprendizaje. Entonces, vamos por identificar la esencia de la estructura didáctica universitaria para el caso, pero algunos de ustedes que son de secundaria o de primaria o de preescolar se darán cuenta que puede adaptarse a una estructura didáctica de preescolar, de primaria o de secundaria. En este caso, Miguel Ángel Campos define como estructura didáctica universitaria a una estructura que se arma en 2 ejes. El primer eje, tal cual una cruz, igual una cruceta, a veces para cambiar las llantas, ¿no? En el primer eje estaría el eje de la enseñanza y lo cruza el eje del aprendizaje. En el eje de la enseñanza, en el polo de arriba estaría el docente y en el de abajo su estrategia didáctica, en medio el contenido. Fíjense, en medio el contenido, arriba el docente y abajo su estrategia didáctica. En el eje del aprendizaje estaría el alumno y el objetivo, propósito o finalidad del otro extremo. En medio, el contenido. Fíjense qué interesante juego estamos construyendo. Si la estructura didáctica está articulada por el contenido, lo que nos está invitando a pensar Miguel Ángel Campos, traído por mí como uno de mis autores favoritos para hablar de la didáctica, es el eje donde lo quieran ubicar, el contenido articula, ¿verdad? Si la estructura didáctica está articulada por el contenido, lo que nos está invitando a pensar Miguel Ángel Campos, traído por mí como uno de mis autores favoritos para hablar de la didáctica, es el eje donde lo quieran ubicar, el contenido articula, ¿verdad? ¿Qué es lo que articula? Cuando enfatizamos la enseñanza, nos debe quedar claro el docente y la estrategia, ¿sí? La estrategia entonces se construye a partir del contenido y de la capacidad formativa del docente. O sea, ¿quién es el docente? Acuérdense con la competencia, ¿verdad? ¿Qué tanto es, qué tanto sabe, qué tanto puede el docente trabajar con el contenido y llegar a la estrategia didáctica? Pero la estructura didáctica no se completa
si no se piensa en la enseñanza. O sea, ¿cuál es el objetivo y quién es el alumno? O sea, para hacer didáctico algo, se requiere claridad en quién es el estudiante universitario, cuál es el contenido en función de esa relación con el estudiante universitario, cómo es el docente, cuál es el estilo de docente y cómo este estilo de docente para trabajar con este tipo de alumno construye esta estrategia didáctica y para qué finalidad. Imaginémonos nuevamente esa cruceta, esa estructura con los dos ejes: enseñanza, aprendizaje, docencia, didáctica, alumno y objetivo. Y a partir de ahí hay todo un juego. El ámbito del diseño curricular, ¿en dónde estará? Fíjense, está en el cuadrante entre el objetivo y el docente. Ahí está lo que tiene que ver con diseño curricular. En el cuadrante entre el docente y el alumno está todo lo que tiene que ver con el eje de la comunicación. En el cuadrante del alumno y la estrategia didáctica está todo lo que tiene que ver con aprender a aprender o con el desarrollo de habilidades académicas y estrategias cognitivas. ¿Sí? Y en el cuadrante de estrategia y objetivo está todo lo que tiene que ver con el ámbito de la instrumentación didáctica. Entonces, la didáctica es compleja, no tiene que ver con recetas de cocina, no tiene que ver con instrumentación solamente. Ese es solo un cuadrante, es solo una dimensión de la didáctica. A ver, no podemos hablar de didáctica universitaria si no entendemos lo que es la estructura didáctica. Voy a tratar de enfatizar qué es la estructura didáctica. La estructura didáctica se articula de dos procesos. Uno es la enseñanza y otro es el aprendizaje. Ambos procesos los une el contenido que se tiene que abordar. Cuando enfatizamos la enseñanza, articulamos el docente con la estrategia didáctica. Cuando enfatizamos el aprendizaje, articulamos quién es el alumno con el objetivo de vivir ese contenido. Pero lo sostiene a la estructura el cruce con el contenido, ¿verdad? Pero ese cruce no está gratis. Nos permite establecer cuadrantes, ¿sí? Es decir, si yo me voy, imagínense la cruceta, ¿sí? Si yo me voy del objetivo al docente, estoy vinculando el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Para qué? Para el diseño curricular, ¿sí? Si yo me voy del docente al alumno, estoy trabajando la comunicación didáctica, el vínculo profesor-alumno, ¿sí? Si yo me voy del alumno a la estrategia didáctica, estoy trabajando con el desarrollo de habilidades cognitivas y académicas. Si yo me voy de la estrategia didáctica al objetivo, estoy en la instrumentación didáctica. Estoy trabajando con el desarrollo de habilidades cognitivas y académicas. Si yo me voy de la estrategia didáctica al objetivo, estoy en la instrumentación didáctica. Yo puedo afirmarles que una gran parte de alumnos de maestría se confunden en el concepto de la didáctica, o nos confundimos. Me permito incluirme porque creo que yo hasta que salí de todos los grados y ya no estudié formalmente, aprendí. No es para decirles que las maestrías no funcionan. Creo que nos dan elementos para luego aprender por nosotros mismos, ¿verdad? Pero que a pesar de que yo leía sobre didáctica, y ya hice la maestría en el 95, ya hoy son mejores las maestrías, pero ya hay como más posibilidad de tener buena bibliografía y demás. En la época que yo la hice, la verdad es que eran puras copias, hasta las copias estaban todavía medias mal hechas y demás, ¿no? Había debilidades en las provincias para tener bibliografía, digamos, actualizada. Hoy el internet, todo lo virtual nos permite estar en cualquier biblioteca del mundo, ¿verdad? Bueno, creo que la mayoría de los docentes que estudiamos un posgrado, aún estudiando un posgrado, pensamos que la didáctica solo se refiere a este último cuadrante de la instrumentación didáctica, y dejamos de pensar que tiene que ver con diseño curricular, con comunicación,
con desarrollo de habilidades cognitivas y académicas, etcétera, etcétera. Entonces, les recomiendo mucho leer a Miguel Ángel Campos para seguir comprendiendo lo que es la estructura didáctica en la docencia. Otro elemento para la didáctica fundamental es el clima en el aula. Aquel docente que se olvide de generar una atmósfera para el aprendizaje y para la enseñanza tendrá serias complicaciones para el desarrollo de las competencias docentes propias y del desarrollo de las competencias en los estudiantes universitarios. La orientación que toma el vínculo profesor-alumno en la docencia universitaria tiene que ver con tener clara la identidad juvenil, ¿sí? Es decir, la identidad juvenil si se trata de un nivel de licenciatura o de bachillerato, la identidad madura si se trata de un nivel de especialización o maestría o doctorado. Yo soy maestra de alumnos de 65 años, por ejemplo. Entonces, instalarte en la docencia universitaria cuando enfrente tienes alumnos que ya están en una etapa sumamente valiosa de su vida, tiene que establecerse un clima que les permita a ellos generar aprendizajes nuevos, pero también reaprender y desaprender. Porque alguien que tiene 60 años o 40 o 30 tiene aprendizajes sólidos que habría que desaprender para seguir aprendiendo. Y esto solo se logra en una atmósfera horizontal, es decir, que la docencia universitaria tiene que saber cuál es el disciplinamiento pedagógico en los márgenes de la flexibilidad. Esto es bien importante. Imagínense, tienen un grupo con gente adulta, como ustedes, madura, con estatus laboral ya consolidado. Les voy a poner un ejemplo de mi clase de Derecho en Política Criminal. Frente a mí está el presidente del tribunal, 3 jueces, 6 magistrados y, ¿quién les diré? Estaba Durón, el ex subsecretario de gobierno, ¿verdad? O sea, ¿cómo se llama? Ya se me olvidan los términos, pero por ahí, el que renunció hace poco por el pleito de allá de la Huasteca, ¿verdad? A ver, siguen siendo alumnos, ¿verdad? Tengan el poder que tengan, ganen lo que ganen, el rol de alumno les tiene que quedar claro. Siguen siendo alumnos, ¿verdad? Tengan el poder que tengan, ganen lo que ganen, el rol de alumno les tiene que quedar claro. Eso es el disciplinamiento pedagógico. En la docencia universitaria, como en cualquiera, digo, ahorita estoy hablando de la universitaria, pero aquí habrá educadoras, habrá maestros de telesecundaria, de secundaria, es el mismo asunto, ¿eh? Pero bueno, vamos a llamarle universitario. ¿Qué significan los márgenes de la flexibilidad? Si yo soy autoritaria con ellos, ya me hubieran corrido, así, de plano. Pero si yo soy totalmente laxa con ellos, me corren antes que si fuera autoritaria. ¿Sí se dan cuenta? El disciplinamiento pedagógico es el equilibrio, ¿no? Ni un polo nos conviene, ni el otro. Es muy complicado estar en el equilibrio. Y a eso se le llama disciplinamiento pedagógico. No podemos disciplinarlos diciéndole, si no te callas, te voy a bajar un punto, ¿no? Hay quien sí, y tiene serios problemas en la docencia universitaria. No puedo decirle, deja de contestar tu celular, por favor, porque si no lo contesta, no funciona en su trabajo y pues ya no va a ir a la maestría, ¿verdad? Es decir, en fin, el alumno universitario, dependiendo del nivel en el que esté, si es licenciatura tendrá sus propias focalizaciones, si es de maestría, si es de doctorado, etc. Ahora, los voy a invitar a pensar en el disciplinamiento pedagógico como lo hice con la estructura didáctica. Imagínense un cuadrante, ¿sí? El cuadrante ahora va a tener, el cuadrante, el cruce, se me fue el término. Sí, tiene 4 cuadrantes nuevamente. A ver,
La posibilidad de construcción de sentido está en los dos cuadrantes de arriba. La pérdida de sentido pedagógico está en los dos cuadrantes de abajo. Si yo vigilo y castigo, imponiendo el aprendizaje para controlar al grupo, estoy en el cuadrante de abajo. O sea, el grupo deja de tener sentido en lo que está haciendo, ¿sí? Tal vez me obedecerán las primeras, etcétera, pero no hay sentido pedagógico ahí, ¿sí? Es la imposición del aprendizaje. En la docencia universitaria, el control del grupo tendrá que alejarse de la imposición, de la vigilancia y del castigo, ¿no? Eso tiene que ver con la cohesión como concepto, ¿sí? Ahora, ¿cómo subir al cuadrante de arriba? A través del disciplinamiento pedagógico, que tiene que ver con formar la responsabilidad del aprendizaje. Cuando mi hijo estaba en la preparatoria, descubrí que o formamos como padres en la responsabilidad del aprendizaje, o el día que uno fallezca, el hijo se acaba, ¿verdad? Es decir, que igual que el ser madre o el ser padre nos exige formar en la responsabilidad del aprendizaje, aquellas madres de familia que les hacen la tarea a los hijos, o padres de familia que les hacen la tarea a los hijos, o que les exige que esté sentado haciendo la tarea, están en la parte de la vigilancia, del castigo, de la imposición del aprendizaje. Para esos hijos, el control de hacer su tarea carece de sentido pedagógico. Están ahí atemorizados. No, la función del docente universitario está llegar al disciplinamiento pedagógico, no con base en la cohesión, sino con el disciplinamiento que lo conduzca a la responsabilidad del aprendizaje. Ahora, eso lo acerca a la posibilidad de construcción de sentido, ¿verdad? Acuérdense, los dos cuadrantes de abajo hace que se pierda el sentido pedagógico. Los dos cuadrantes de arriba hace que aumente el sentido pedagógico y nos permite la construcción de sentido.